Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera, saludos a Cristian, a Sergio Puma, amigos de la casa, como siempre. Mientras le damos la... Que aparte de analizar los 90 minutos de semana a semana del Club Deportes Antofagasta, nosotros como medio de prensa, tanto partidario e independiente, nos gusta hablar de la pelotita, nos gusta hablar de fútbol, es lo que más nos gusta hacer. Y por eso un poco hemos bautizado en una frase lo que nos hace sentir el fútbol. Y cuando hablamos de fútbol, ya sea del Puma, ya sea de la selección, ya sea de algún tema de contingencia nacional o internacional, le ponemos el rótulo o la etiqueta de especial EAH, porque esto es un especial, pero con la lupa atenta al fútbol que queremos ver. Y hoy tenemos un disparador que seguramente a muchos hinchas futboleros en Chile o afuera de nuestro país que estén hoy pasando días de aislamiento, producto de lo que ha generado esta pandemia mundial gracias al coronavirus. Ojalá que ustedes estén bien dentro de las medidas precautorias que hay que realizar, que estén con una alta dosis de conciencia, porque tampoco es fácil lo que estamos pasando como planeta Tierra, pero a los futboleros siempre se les va a recibir en nuestra casa, en la casa Estamos al Horno. Y hoy, como les decía, para hablar de un tema que ha estado muy en boga, ahora que mucha gente tiene que rellenar contenido, que mucha gente se quedó sin fútbol y por lo tanto tiene que volver al pasado, a lo que nosotros llamamos la cronología, que es una línea de tiempo que realmente no deja mentiras. En el pasado o en esta cronología del fútbol encontramos muchas cosas sabrosas que seguramente hoy, en esta noche del lunes 23 de marzo del 2020, estaremos compartiendo con ustedes. El disparador se lo dejo a nuestro analista estrella que ustedes ven en pantalla dividida. Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los amigos? ¿Qué nos cuentas por allá por la cuarta región? Marce, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo a ti, un abrazo para toda la gente que nos acompaña. Feliz de estar en vivo nuevamente. Esta situación que nos aqueja a todos, a todo el planeta. Nos había tenido un poquito alejado del fútbol, sin fútbol que ver, sin fútbol que analizar en vivo, pero como tú dices, la cronología y los archivos sirven un poco para desempolvar viejas historias, viejas cosas que sirven para entender el presente también, del fútbol que queremos ver. Y que algo que más contingente dentro de lo que hemos podido ver en este último fin de semana de fútbol que lo que es la era Bilse en la selección. Queremos llevar un poco el tema. Estamos hoy, año 2020, quizás a punto de la última competición oficial de lo que es conocido como la generación dorada, que nos dio dos Copas de América y dos clasificaciones consecutivas al Mundial. Queremos volver a los orígenes, cómo se origina esto y por qué, el porqué del nacimiento de la generación dorada y que fue dejando conforme esta se fue desarrollando. Bueno, el disparador de hoy, el tema principal es Marcelo Bielsa. ¿Apito de qué? ¿Apito de todo? ¿O apito de nada? Como nos gusta decir a veces en algunas publicaciones de Twitter. Marcelo Bielsa, para el futbolero chileno, es un poco la reencarnación de los cimientos o el inicio derechamente de los éxitos deportivos que nos ha dado la selección chilena de los últimos tiempos, éxitos deportivos que no fueron al mando de él. Él, curiosamente, a nivel de selección solamente tiene un título, y es un título que podría decirse el más bello de todos, porque tiene un oro de Juegos Olímpicos en Atenas 2004, donde justamente Chile tuvo medalla de oro, pero no en el fútbol, sino que en el tenis, con Nicolás Massú y con Fernando González también. Es raro hablar de Marcelo Bielsa ganador en Chile, porque no lo fue, y también es raro, Marce, hablar de Marcelo Bielsa ganador, porque solamente tiene dos títulos locales, uno con Newell's, un torneo largo en el 90-91, y en el 2008 otro clausura con Newell's, y tiene dos clausuras y una liga argentina todos contra todos, o sea, tiene 4 títulos.
pero equipo donde va es materia de interés, una vez que esta frase un poco cliché de los viudos de Bielsa, porque viudos de Bielsa hay en todo el mundo, pero por ahí los más viudos, los que andan más de negro, son justamente los chilenos. ¿Qué te hace sentir Marcelo Bielsa? Esa es la primera pregunta y que creo que es la más importante. ¿Por qué lo queremos tanto a Marcelo Bielsa, siendo que él no ganó nada con Chile? A ver, creo que el cariño que generó la era Bielsa en Chile, podemos definirla en dos razones. Primero, lo que dejó, y segundo, lo que pudo ser. Creo que ese es el plus que le da al enorme cariño que dejó el técnico argentino en Chile. El legado, obviamente, de haber construido una selección competitiva, ganadora, que como nunca en su historia se plantó bandera en el primer orden del fútbol mundial, jugando a un fútbol que no solo gustaba, no solo traía resultados, sino que gustaba, como muy pocas veces en la historia del fútbol chileno teníamos una selección que representaba y nos hacía sentir orgullosos. Creo que por ahí va un poco la diferencia, por ejemplo, con selecciones como la de Francia 98, teníamos dos figuras, delanteros de primer nivel mundial, una dupla que yo creo nunca más vamos a tener en el fútbol chileno. Y eso llevaba a una efervescencia, una alegría y representatividad con la selección, pero los resultados propiamente tal de la selección no eran una cosa que tú te sentías identificada con esa selección. Yo creo que ninguno quien vivió ese tiempo como hincha te decía, a mí me gusta cómo juega la selección de Nelson Acosta. Todo lo contrario ocurría con Marcelo Bielsa, además de lograr el objetivo que fue llevar a la selección a Sudáfrica, mostró un juego nunca antes visto, un Chile parándose de igual a igual en cualquier cancha y rompiendo ese dogma eterno que está instalado en el fútbol chileno sin razón alguna, de decir, de entrar perdiendo contra las potencias de antemano, de entrar con un 1-0 y justificar no ganarle o no jugarle de igual a igual a esas potencias por el hecho de ser menos que ellos, siendo que el fútbol es el deporte más popular en el mundo por eso mismo. Primero, por su facilidad de realizarlo, y segundo, por la paridad que tiene el deporte. Esa posibilidad de que David le gane a Goliat siempre está vigente en el fútbol, y eso lo transmitió Marcelo Bielsa. Eso como primera parte, potenciado además con el hecho de cómo reconstruyó una selección. O sea, no es que agarra una selección en un buen camino, con un buen historial previo. Veníamos con una selección absolutamente destrozada, deportivamente, moralmente, en el ámbito disciplinario ya era demasiado el desorden, la bacanal, al mando de Nelson Acosta. Había un proceso previo de malos resultados con Juvenal Olmos. Si revisamos un poco más atrás la vergüenza de lo que fue la eliminatoria de Corea-Japón. Eso es como primera parte. Y segundo, yo creo que esa sensación que nos dejó a todos, el qué pudo ser, porque claramente el pic de esa selección no fue 2010, no fue la era Bielsa. Creo que ahí se da un poco esa paradoja del legado de Marcelo Bielsa en Chile, que el pic de toda esta generación no fue con él, fue mucho después. Pero en esa alza que venía desarrollando la selección, tenías a puerta un torneo que era la Copa América de Argentina, y pucha que hubiese sido diferente las cosas por cómo se iba desarrollando la evolución del equipo. Las razones por el alejamiento ya son de todos conocidas, ¿para qué vamos a redundar? Aquí vamos a hablar solamente el tema futbolístico, pero creo que ahí esa sensación de decir, este equipo pudo haber logrado incluso mucho más de lo que logró, genera el cariño y la identificación que tiene el público con Bielsa, aun cuando
hubieron éxitos superiores posteriormente en la misma selección. Quiero agregar a tu comentario también de que en estas eliminatorias que uno tanto ha recordado, me imagino yo que muchos hinchas del fútbol chileno y el fútbol en general, en estos días de casa, de hogar, han estado viendo videos de la selección, quizás momentos, hay algunas líneas que hay muchos tuiteros que hacen encuestas, que abren hilos, y uno engancha también. Y me acuerdo de una pregunta que hacía un tuitero, ¿de qué momento futbolero, futbolístico te marcó más en la selección? Y yo recuerdo este gol de último minuto que hace Chupete Suazo en Venezuela, creo que me parece en la quinta fecha, ahí lo vamos, tengo acá la tabla, me parece que es la quinta fecha de las eliminatorias de Sudáfrica, lo voy a confirmar al tiro. Dame un segundo, tengo acá 1, 2, 3, 4... Sexta fecha, es la sexta fecha rumbo a Sudáfrica 2010, donde Chile vence 3-2 a la selección vinotinto, y yo me acuerdo de ese partido como si fuera ayer, porque lo vi con mucha gente amiga, lo vi en la ciudad donde yo estudié, en Viña del Mar, en un departamento en Recreo, para los que no conocen la quinta región, un lugar muy bonito, donde muchos amigos futboleros nos juntábamos a ver fútbol, pero uno en esos tiempos se juntaba más a chupar, se juntaba más a conversar, qué sé yo, y los 90 minutos uno recuerda la emoción, pero uno no le toma el peso quizás a ese momento deportivo, a esos pequeños logros. Y la selección termina segunda, a un punto del que fue el campeón de esta eliminatoria, que es Brasil. Entonces, también doble mérito ahí, de mostrar una selección competitiva y terminar segunda en una eliminatoria. Obviamente uno tiene ganas de encarar con mucha más ambición el desafío mundialista. Nosotros siempre hemos hablado de que Chile, la gran deuda pendiente no es ir a las Copas del Mundo, sino que es jugar un quinto partido, jugar cuartos de final, que es la llave, o por ahí la cerradura donde uno tiene que meter la llavecita para ver si juega un séptimo partido. Jugar una semifinal de Copa del Mundo es asegurarte 7 partidos, porque tienes que jugar sí o sí por el tercer lugar, por la medalla de bronce. Eso también dejó Bielsa, y no sé si mucha gente tiene recuerdos de esa eliminatoria o esos momentos tan mágicos que nos dio esa selección. Yo me imagino que tú tienes muchos recuerdos. Yo me acuerdo de ese gol de Chupete que para mí marca la eliminatoria también. Sí, sí, totalmente, porque creo que genera ese quiebre de decir se puede, se está rompiendo algo dentro de la historia. Porque, a ver, si vamos con la cronología, Bielsa asume en agosto 2007, su primer partido al comienzo de septiembre del mismo año, y ya al mes parte con la eliminatoria enfrentando a Argentina y Perú. O sea, no íbamos a ver al equipo de Bielsa en un mes, era prácticamente imposible. Ahí había que sacar los puntos que había que ganar por lógica, asegurarse de local. Viene esa sorpresa del empate a Uruguay, y luego una derrota que duele mucho con Paraguay. Yo me acuerdo que estaba presente en el estadio y la gente seguía con ese derrotismo tan típico. Yo me acuerdo a los 70 minutos gente yéndose al estadio como si nada, y esa conducta propia del hincha chileno que tuvo siempre. Y luego hay un break de 6 meses de eliminatoria donde ahí sí se comienza a trabajar la verdadera selección de Marcelo Bielsa. Hay una gira a Asia donde aparece Medel, aparece Bocellur, hay partidos con Israel, con Guatemala, con Panamá, aparece Carmona, aparece Cerecea, aparece Isla. Está el torneo de Esperanza de Toulon también, donde ahí trabaja esa selección en un torneo, no solamente en un partido amistoso. Se le gana a Bolivia, que es un partido que tú dices, a lo largo de los años se le estuvo ganando a Bolivia de local, pero viene Venezuela, que uno dice también, por lógica se le va a ganar a Venezuela, pero cómo venía esa eliminatoria a Venezuela, y el cómo se gana ese partido al último minuto. No sé si en ese momento yo tenía algún recuerdo de algún partido de Chile ganando en el último minuto, y ese creo que provoca el quiebre de emoción, de ganar un partido jodido al último minuto de visita, que te ponía en carrera, y de ahí para adelante el equipo toma un rumbo tremendo, porque ya
Bielsa también deja de probar. Fue una continua prueba de jugadores los primeros meses, y ya de ahí arma su base la selección y construye esa eliminatoria tremenda, que además tiene el mérito de ser segundo con un plantel muy joven, un promedio prácticamente de 23 años, muchos de los jugadores en ese momento en la liga chilena, y termina siendo jugando a un punto de Brasil, todos los jugadores en el extranjero, los mejores equipos del mundo, mejor que Argentina, que si bien tuvo una horrible eliminatoria con jugadores de los mejores equipos del mundo, lo mismo Uruguay y así, Colombia, un equipo armado en base, el que comenzó jugando en la liga local termina siendo segundo, y con esos handicaps aún logra el mejor registro histórico de la selección en eliminatoria. Nos quedamos un poquito en esta eliminatoria porque también en esta eliminatoria está la despedida, por así decirlo, de la selección de Marcelo Salas. Tú lo mencionaste en tu primer comentario, quizás nunca en la historia tendremos una dupla de ataque como Zamorano-Salas. Nunca más en la historia hablamos de no un corto plazo, sino que largo plazo. Proyectemos una selección a 20 años, si es que todavía hay vida en el planeta Tierra. En 20 años más no va a aparecer un Iván Zamorano, no va a aparecer un Marcelo Salas en la misma generación, para que del 100% de goles por ahí de una eliminatoria se hagan cargo del 90%. No lo hemos visto hasta ahora. Yo estoy muy confiado, y lo digo con mucha altura, que el fútbol chileno viene en decadencia absoluta en relación a Francia 98 e incluso a Sudáfrica 2010. Pero en este tiempo, llámese en la arena deportiva, la prensa también se mostró muy jocosa con Marcelo Bielsa, a tal punto de que prácticamente no tenía oposición, obviamente por el rendimiento de la selección, pero también porque Marcelo trajo un lenguaje distinto a las conferencias de prensa. Todos sabemos que Marcelo Bielsa es muy intelectual, viene de una familia que incluso creo que su hermano ahora es diplomado, me parece que Rafael Bielsa fue hasta ministro de algún gobierno en Argentina. O sea, es el embajador en Chile actualmente. Él es embajador en Chile actualmente. Viene de una familia donde la biblioteca por ahí era la alternativa número uno cuando había que hablar de entretención. Y ese tipo de discurso no lo vemos hoy tampoco en muchos técnicos, no solamente de habla hispana, sino que en general, la manera de hablar con la prensa, de fundamentar conceptos, y eso un poco también a mí me cala muy hondo, porque con Marcelo Bielsa, para los que nos iniciamos en el periodismo, tú has tenido mucho roce con las comunicaciones, Marcelo, creo que también fue como un bálsamo para lo que estábamos acostumbrados a tener con Juvenal Olmos, con mucho respeto, con Nelson Acosta, con Javier Ascargorta, con, qué sé yo, para atrás, quizás no teníamos tanta conciencia, pero desde el momento en que nosotros entendemos o empezamos a disfrutar el fútbol, Marcelo Bielsa también con su lenguaje nos hace entender, comprender, y también le pega como una cachetadita, una palmadita ahí en la cabecita a los periodistas para que se pongan un poco las pilas. Es que, claro, el tema era solamente se hablaba puramente de fútbol, tanto en la derrota como en la victoria. Para mí, a ver, Nelson Acosta nunca fue un DT de mi agrado, y era un DT bastante frívolo en ese sentido. O sea, De los Viva el Lunes. Claro, su constante participación en el Liga del Lunes, una generación muy adicta a la televisión, pero a la televisión magacinesca, no a hablar de fútbol. Luego viene Juvenal Olmos, que estaba más preocupado no sé, de una casa de brujas, por así decirlo. Recordemos el mejor momento de Olmos en las elecciones, cuando tiene esa tremenda primera fase en el preolímpico y está después más preocupado de vetar a la prensa. O sea, no sé si es envidia, pero esa pica que tiene siempre el técnico chileno, de que cuando está ganando quiere enrostrarle a sus contras en vez de enfocar su trabajo en hablar de fútbol. Todo eso desapareció con Marcelo Bielsa, y muchos también periodistas se vieron expuestos. O sea, las conferencias de prensa, el que realmente quería saber de fútbol se quedaba, y podían ser largas, nunca fueron tan largas como en Argentina o como posteriormente en otros lados del mundo.
pero sí le entregó al futbolero chileno que no estaba acostumbrado a ver lo que quería ver, nos entregó esa posibilidad de decir, o sea, para que se hable de fútbol en Chile solamente tiene que haber gente que hable de fútbol, no es que no es que sea un imposible, no es que tengamos que esperar que caiga un meteorito para que se logre un objetivo tan básico como ese. En esta misma línea hay un libro que seguramente tú lo leíste, me lo recomendaste en su minuto, de un periodista al cual nosotros estimamos mucho, porque también consumimos mucho Teis Sports, Ariel Sinosiaín, escribió un libro llamado Suficientemente Loco. Y por ahí no voy a espolear nada, creo que lo pueden encontrar en algún PDF descargable en internet. Yo me quedo, incluso lo relojé un poco antes de este vivo, porque al leerlo ustedes se van a dar cuenta de qué clase de persona es Marcelo Bielsa, no tanto como entrenador, sino que la persona. Cuando nosotros hablamos de fútbol, entendemos que no solamente para ser futbolista uno tiene que ser bueno para la pelota, tiene que tirar 20 bicicletas, meterse un pase de lujo, meterse una chilena y clavarla al ángulo. El futbolista en su base tiene que tener también una estabilidad emocional, una cabeza pensante, como diría Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, ser sentipensante, o sea que tanto la emoción del pecho como quizás la razón de la cabeza se unen para transformar un todo, una plenitud por ahí. El futbolista chileno siempre lo hemos visto muy termo, muy caliente, a la hora de declarar por ahí falto de herramientas, con mucho respeto lo decimos, tanto los técnicos como los futbolistas. Y Marcelo Bielsa también educa a una generación, no solamente de la cabeza, sino que también lo educa para ganar. El chip ganador de esta selección de la generación dorada lo adquiere con Marcelo Bielsa. Me quedo con las palabras de su hermano Rafael, embajador argentino en Chile actualmente. Él escribe el prólogo y parafraseando un poco, no lo voy a citar de memoria, él describe a su hermano como alguien que realmente le gustan los desafíos, que está dispuesto a tirarse al barro para hacer alguna ingeniería, o quizás si alguien se está ahogando en una arena movediza, él está dispuesto a tirarse un piquero para trabajar, para intentar sacarlo a flote. Y un poco eso fue con Chile. Él tomó una papa muy caliente, recuerden, Nelson Acosta se va luego del Puerto Ordazo, qué sé yo, un despelote en un hotel de Venezuela en pleno Copa América, eliminados en primera ronda, Nelson Acosta presenta su renuncia, cómo no, la gente, si la gente no se acuerda, ustedes comunidad futbolera, a esa selección se le recibió en el aeropuerto a escupitajos recibió la gente de la selección luego de ese episodio de indisciplina. Y Marcelo Bielsa, aparte de su intelecto, aparte de su noción futbolera, de su capacidad como técnico, también tiene eso del guerrero, del Quijote, de estar dispuesto a tomar la lanza a lo tipo 300, un espartano frente a 1000 se para él solo y está dispuesto al combate. Eso tampoco lo vemos muy seguido en el fútbol chileno, donde todo es tan cómodo, donde recibir un sueldo, donde por ahí mantenerse octavo, décimo, undécimo en la tabla de posiciones, como que no pasa nada. De repente nos olvidamos de ganar. Y creo que Marcelo Bielsa también en ese sentido nos inculcó, antes Eduardo Bombalé, para mí, el que nos hizo ganadores a los chilenos, los futboleros, pero Marcelo Bielsa desde adentro, como director técnico, le dijo a Chile que se puede ganar. A ver, nos hizo ver a nosotros que se puede ganar, yo creo que convencernos de que se puede ganar. Creo que el futbolero chileno siempre ha tenido esa mentalidad ganadora, pasa que no tenemos el talento para haber sido futbolista y para entrar a la cancha, y no estamos dentro de ese ambiente del fútbol chileno que por lo general, históricamente, y no estamos siendo falta de respeto con esto, ha sido bien rasca, y poco ganador. Esta agarra, además, justo se da la coincidencia que agarra una generación ganadora desde de la mente, pero Bielsa le filtra esa mentalidad ganadora. No es que le hayas dicho a Alexis y a Vidal él que pueden ser Ganadores. Recuerdo el Sudamericano Sub-20, cuando Chile
clasifica, pero empata con Uruguay y no logra los Juegos Olímpicos, no logra ir a los Juegos Olímpicos y no logra ser campeones. Vidal llorando, Alexis caliente, siendo que habían logrado la clasificación porque ellos querían ser campeones. Luego, antes de ir al Mundial de Canadá, ellos dicen, nosotros vamos a ser campeones del mundo. El tema es que no bastaba con decirlo, había que trabajar para eso. Podía en ese momento ser una generación de mentalidad ganadora, pero tenía conductas en la cancha que claramente demostraban lo contrario. O sea, cómo pierden, cómo se desquicia esa selección en el partido con Argentina, sub-20, Canadá. Toda esa farándula previa que hubo antes de ese partido, tiñéndose el pelo todo, contacto en el matinal con la polola, eso desapareció. Ese filtro le hace Bielsa, les dice, ok, ustedes tienen la mentalidad ganadora, pero no basta con eso, hay que trabajar para lograr el objetivo. Y logra esa influencia en una generación de una manera muy particular también y muy distinta a lo que se ve normalmente el fútbol chileno, porque logra generar una influencia desde la lejanía. Yo recuerdo, tengo muy bien grabado cuando asume Marcelo Bielsa la selección, mucha gente criticaba la llegada de Bielsa porque tenía su modo de trabajar, lo escuché a mucha gente, pero lo recuerdo por ejemplo en Leonel Sánchez, él lo recuerdo claramente, él dice que Bielsa es un jugador que no, perdón, un entrenador que no tiene el feedback, la capacidad para entender al jugador chileno. El jugador chileno quiere que lo mimen, que lo abracen, que se preocupen de él. No va a resultar Bielsa en Chile. Todo lo contrario. Él desde la lejanía impuso ese respeto de un líder. Porque el jefe y líder es muy diferente. Él no solo era el jefe, sino que además era un líder desde la lejanía. Un concepto muy extraño, pero lo logra transmitir. No era solamente el jefe, no. Un jefe que te pone te impone disciplina y después no te da resultados, no llega a los jugadores, no termina siendo un buen jefe. Tienes que tener la característica de líder. Y Bielsa lo tuvo para conducir a una generación que perfectamente se pudo haber descarrilado en cuanto a disciplina y en cuanto disciplina dentro y fuera de la cancha. Porque pensemos, o sea, el mejor ejemplo es Gary Medel, cómo condujo, por ejemplo, a Gary Medel en circunstancias que en algún momento, cuántos problemas estuvo involucrado fuera de la cancha, su calentura dentro de la cancha, cómo de alguna otra manera hizo morder el polvo, por ejemplo, a Arturo Vidal, un jugador que con Bielsa nunca fue titular indiscutido, siempre tuvieron ahí comillas, roces, porque primero porque no había una posición fija para ponerlo en la cancha y segundo porque era un jugador que desordenaba tácticamente al equipo. Bielsa no le pesaba el nombre y lo dejaba fuera. Y así, esas son cosas que van construyendo una generación ganadora y que a lo mejor tú no, en un video, en una revisión, en un partido no la recuerdas, porque no es no es algo táctico, sino que es algo psicológico y después todos los jugadores ya cuando están en la última de sus etapas, te dicen la gran mayoría que fueron el mejor jugador, el mejor entrenador que tuvieron. Me diste un pase gol porque quería plantearte una pregunta en base a esta pequeña introducción. El 18 de noviembre del 2007, Chile sale a la cancha del Centenario a jugar la tercera fecha rumbo a Sudáfrica 2010, frente a Uruguay obviamente, y uno recuerda la arenga del profesor Bonini, que descanse en paz, a Chupete Suazo. Dale Chupete y la concha de tu, dale Chupete que lo ganamos la pu, que pepa, y por ahí me queda esta pregunta, ¿fueron más las ganas de ganar de Bielsa con su cuerpo técnico, o fueron quizás las ganas de ganar de los jugadores que se alimentaron de esa hambre de Marcelo Bielsa? Porque, insisto, para mí la clave de esto, de hablar de Marcelo Bielsa, es que él no vino a Chile porque le ofrecieron más dinero que en otro lado, no vino a Chile porque quizás se sintió como muy a gusto, muy cómodo, él no estaba en su zona de confort. Recuerden, él prácticamente vivía en Juan Pinto Durán con un cocinero personal las 24 horas, o sea, básicamente él no transitaba por la ciudad, no iba de shopping, no salía a turistear, él
lo único que hacía era enfocarse en trabajar. ¿Qué crees tú? ¿Que fue el hambre de ganar, que todos sabemos que tiene Marcelo Bielsa, o también un poco fue el hambre de ganar de los jugadores? En este pequeño ejemplo, cuando el profe Bonini arenga a Chupete Suazo ahí en el Centenario, que eso quedó para la historia. Es que tiene que haber una retroalimentación, o sea, yo puedo querer salir como jugador, salir a comerme a Uruguay en el Centenario, pero si tengo un entrenador que dice, tranquilo muchachos, Uruguay es un equipo que siempre nos ha ganado en el Centenario, no pasa nada si perdemos, obviamente no hay, te baja ese fuego. Tiene que haber una comunión entre las dos partes para querer lograr el objetivo. Y no, y se junta lo que te decía recién, o sea, se juntaban las ganas de ganar de esta generación con el trabajo mental y táctico de Bielsa y su equipo que te decía, sí, se puede ganar. Si quieres ganar, trabaja para que puedas ganar y ganes. O sea, tiene que haber esa sinergia, si no, ninguna de las dos partes va a lograr el objetivo. Y por eso, o sea, y te doy un ejemplo, vuelvo hacia atrás en los comienzos de la era Bielsa. Él, si recordamos, hace sus primeros entrenamientos con más o menos 10 jugadores en una cancha en el aeropuerto. Y en ese equipo estaba Arturo Sangüesa. Y en uno de los movimientos, ejercicios tácticos que estaba trabajando Bielsa, Sangüesa se burla de ese equipo, de esos ejercicios tácticos. ¿Y qué hace Bielsa? Nunca más es nominado Sangüesa. Ahí necesita esa sinergia. O sea, estaba un entrenador que quería ganar y otro jugador como Sangüesa que se reía del método para ganar. O sea, esa gente afuera. Y así terminó limpiando también generacionalmente el equipo, porque si hacemos un recuento también con lo que había sido anteriormente la Copa América del 2007, son varios los jugadores que nunca más volvieron a esa selección estando en una edad activa para ser jugadores de la misma. Eh, Pasando un poquito, siguiendo en esta cronología en el tiempo, llegamos al Mundial y nos encontramos con dos hechos históricos. Primero, que se gana un partido en fase de grupos, o sea, se suma 3 puntos, se suman 6 puntos, y luego, esto queda un poco también para las frases cliché del fútbol, pero a mí no me gusta eso cuando se dicen, es que perdimos con el campeón, perdimos con el ganador del título, perdimos con el medallista de oro. Chile se encontró con España, la campeona del mundo, en el grupo, y le hizo un buen partido. Luego, obviamente, a través del fixture, que siempre nos pesa un poco en los mundiales, nos toca lamentablemente con Brasil, que en ese minuto eran dos fuerzas muy desiguales, hay que decirlo. Un Brasil campeón del mundo con muchas figuras, con Kaká, con Ronaldinho, qué sé yo, no me acuerdo quién más estaba como figura, pero sí con muchas grandes estrellas del fútbol mundial. Y un Chile que nacía prácticamente en esta esfera planetaria, llámese Copa del Mundo, porque relativamente éramos nuevos, no íbamos desde Francia 98, pero en Francia no se había ganado. Y hacia atrás de Francia había que acordarse de España 82, donde tampoco se ganó. Entonces, en este Mundial, ¿te acuerdas de algo específico? ¿Te acuerdas de la efervescencia de la gente? ¿Te acuerdas de algún momento, a ver, que hasta el día de hoy te haga recuerdo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque al hablar de Bielsa siempre se nos llena un poco, se nos infla el pecho. Él es argentino, nosotros chilenos, pero lo queremos mucho. Y creo yo también que la sensación del 2010 en Sudáfrica fue incluso superior a la de Brasil 2014, porque había una sensación de confianza con el entrenador. No sé si Sampaoli logró traspasar eso a la gente, al público, a los hinchas, pero con Bielsa sí había otro escalón, un escalón competitivo que quizás no le ganamos a España, que quizás no pudimos hacer un buen partido con Brasil, pero esa selección, jugando como jugó, con los intérpretes que estuvieron en esa nómina, me parece que en la escala histórica está por sobre Brasil 2014, que finalmente 2014 pudo haber sido un poquito más alto la aspiración. No sé si concuerdas conmigo o no.
No sé, mira, a ver, uno también tiene la opinión en base a su vivencia personal, a modo de anécdota. Me acuerdo siempre que los dos primeros partidos de Chile, alguien bien poco futbolero en la universidad nos puso dos pruebas, una prueba en la mañana previa, en la misma mañana del partido de Honduras y después la misma mañana el partido con Suiza. No sé si lo vi con tanta pasión ese mundial, pero lo que recuerdo a rasgos generales creo que el mundial de Sudáfrica, a ver, había más cariño por esa selección, pero para mí Brasil generó mucha más expectativa en cuanto a lo deportivo. Aparte que hay un hecho también que creo que al futbolero y que siguió toda esa cronología de la selección fue un golpe bien fuerte que es Chupete Suazo a prácticamente al menos del 50% de sus condiciones en el Mundial. Eso claramente fue un golpe fuerte porque significó para el equipo de Bielsa formar un esquema sobre la marcha a 2, 3 semanas del Mundial. Esa función de 9 falso de Valdivia obviamente te podía generar más fútbol, pero también pesó en la falta de gol. El partido con Honduras tranquilamente pudieron haber sido 2 goles más, y el partido con Suiza se pudo haber roto mucho antes, el gol de Mar González, que es prácticamente faltando 15 minutos. Y esa diferencia de gol te hubiese dejado primero a Chile por sobre España. Esos son pequeños detallitos que te van marcando la historia porque no tenías a un 9 de la categoría de un Chupete que había sido el goleador de las eliminatorias, que venía rindiendo a tremendo nivel en España. Y lamentablemente primero la lesión que sufre en el hombro y después en el desgarro que sufre en el partido amistoso con Israel, que ahí es un error de Bielsa. Él necesitaba poner a Chupete en cancha antes del Mundial, pero lo hace jugar en Concepción en invierno, con un frío tremendo y termina desgarrándose. Ahí yo creo que mermaron mucho las posibilidades del equipo. Creo que había más ilusión que expectativa, ilusión en Sudáfrica y mucha más expectativa real en Brasil 2014. Para mí, Sampaoli nunca me convenció. La Copa América del 2015 tiene muchos asteriscos, partiendo por lo de Vidal, por lo de Isla, por el empate de la final. Y creo que el 2014 en Brasil, a mí tampoco me gustaba mucho el técnico. Y por eso te lo decía, porque Marcelo Bielsa inspiraba otra cosa. Inspiraba quizás que frente a no tener un equipo tan competitivo, le podía hacer más o mejor pelea a rivales de fuste. Por ahí desde lo táctico muy superior Bielsa a Sampaoli, y nos quedamos obviamente con esa sensación que deja Sampaoli en los octavos de final contra Brasil, donde él solo pierde el partido. Él se pone nervioso, se acojona y prácticamente regala el partido ante un Brasil que estaba todo cagado. Entonces esas son las cosas que por ahí yo recuerdo con más bronca lo de Brasil y recuerdo con mucha más alegría lo que fue Sudáfrica. Es que yo creo que también es por lo mismo, porque en el 2010 había una alegría de que era un equipo que no, que la función, la exigencia que tenía era pasar a segunda fase y todo lo demás era ganancia. Y ya logró 2 triunfos en primera fase, cosa que no se lograba desde Chile 62, no se ganaba desde el 50 fuera de Chile en un mundial. O sea, cumplió objetivos por sobre la media de la participación de Chile en los mundiales, y además era un equipo tan joven que tú sabías que ese no era el pick. Creo que por ahí también va esa alegría, una alegría despresurizada. Tú sabías que podía haber otros mundiales para esta selección. Creo que también se junta eso que dices tú de la bronca, porque era el mundial del 2014, porque ahí ya tenía la generación en alza, un equipo todavía joven, que ya tenía una experiencia, un background de partidos frente a las potencias, de cuántos, 6 años jugando frente a potencias, jugando bien frente a potencias, ganándole a potencias mundiales. Creo que ahí se conjuga yo creo que esa sensación. O sea,
La bronca de Brasil 2014 creo que va a ser inigualable en cuanto a entre frustraciones y orgullo, porque no solamente era pasar a cuartos de final para Chile, sino que era pasar a cuartos de final en un nivel que de un modo histórico. Para mí nos salimos un poco de Bielsa, haberle ganado a Brasil quizá en el 2014 era la sorpresa más grande de la historia de los mundiales. O sea, a ese nivel estábamos hablando. Creo que por ahí se juntan esas sensaciones. Nos separamos un poco, pero para mí, creo que todo tiene que ver con todo, porque con Bielsa el 2014 creo que, hipotéticamente hablando, por supuesto, no sé si salíamos campeones del mundo, pero ese partido tácticamente lo podría haber manejado mejor que Sampaoli, y ahí vemos los distintos tipos de clase de entrenadores. Una cosa distinta es hablar de seleccionadores. Hoy por hoy el seleccionador es un tipo que por edad ya pasó lo que fueran los clubes, ya pasó lo que fue el éxito a nivel local, internacional con equipos, y vemos que hay seleccionadores un poco avanzados en edad, o por ahí seleccionadores que vienen de fracasos deportivos, por ahí que agarran selecciones que no pertenecen a su misma nacionalidad, y hemos visto que durante también los últimos 10 años muchos seleccionadores dirigen países que no les debería corresponder, o por lo menos nosotros en alguna cierta época en Chile dirigían chilenos. Por ahí viene Ascargorta, después viene Marcelo Bielsa, y ahí un poco se arma toda esta moda de traer técnicos extranjeros, pero no obviamente con el nivel del loco Bielsa. Ahora, siguiendo en este tema de Marcelo Bielsa, hablando de la selección chilena y hablando de lo que nos dejó también como regalo a los chilenos, está la actualidad. Y en la actualidad vemos que no solamente la selección no anda muy bien, no tiene rumbo, obviamente con Reinaldo Rueda no lo podemos comparar. Marcelo Bielsa sigue siendo mucho mayor por presencia, llámese como director técnico en la banca de la selección. Pero vemos que entrenadores extranjeros en Chile vienen a opacar un poco nuestra materia prima. Y ahí, ¿qué ejemplo podemos rescatar de lo que fue la relación de Marcelo Bielsa con la prensa y obviamente el manejo desde su trabajo de Marcelo Bielsa para con los jugadores chilenos? ¿Por qué crees que no pudimos igualar esa vara a nivel de clubes? Ya ni siquiera a nivel de selección, sino que ¿por qué no pudimos tener más Marcelo Bielsas, entre comillas, dirigiendo a equipos grandes o equipos menores en Chile? Y nos estamos acostumbrando a una ola de segundo, tercer, hasta cuarto nivel, sobre todo de técnicos argentinos que vienen a dirigir a Chile. Porque queremos buscar a un Bielsa 2. Y eso no existe. O sea, ningún técnico del mundo tiene a su clon, tiene un clon dirigiendo. Es tan simple como eso. Eh, el camino que generó Bielsa fue decir, hey, salir a ganar en todos lados. Pero hay formas de salir a ganar en todos lados muy distintas a la que ofrece Marcelo Bielsa. Es la que más ha enamorado al público chileno, sin lugar a dudas. Pero no es la única en el fútbol. Y el fútbol chileno se ha encargado de buscar en los últimos años una sola forma de jugar y pierde también el factor sorpresa. O sea, yo creo que si Marcelo Bielsa siguiese, pongámosle que hubiese estado todo este tiempo jugando, al mando de la selección chilena, y hubiese estado jugando de la misma forma, te puedo asegurar que los resultados ya hubiesen ido en un declive, porque obviamente los equipos contrarios te van pillando la forma de jugar. Eh, ¿Cuántos entrenadores argentinos aparecieron en Chile con trabajo solamente por decir que eran de la escuela bielcista? Y eso tienes que demostrarlo en cancha. O sea, no solamente por poner tres delanteros eres bielcista, sino que tienen que tener materia prima en cuanto a trabajo, forma de jugar y por supuesto resultados. Creo que no hay un debate, lamentablemente, de escuelas de fútbol en el fútbol chileno. Y creo que por ahí pasa el tema de no encontrar un entrenador de nivel luego de él,
tanto a nivel doméstico como a nivel selección. Y tenemos ejemplos bien cercanos, o sea, por mucho que a mí me haya encantado cómo Bielsa salía jugando en el fondo, tienes que tener los intérpretes necesarios para eso. O sea, la U quiso salir jugando frente a Inter de Porto Alegre, pero tiene un central que te entrega mal un pase y fuiste. Y se acabó la U en Copa Libertadores y así. Hay formas de jugar, tienes que salir a jugar de determinadas formas, quizá en Argentina de visita, en Uruguay de visita, en Brasil de visita, porque el club es muy diferente a una selección, o sea, ese es el otro plus que tuvo Marcelo Bielsa. Al tú ser seleccionador, tú tienes todo el menú de jugadores chilenos a disposición. Y los clubes quieren trabajar como si fuese una selección. Y si quieres agarrar solamente los jugadores rentables para vender o ahorrar en fichaje y querer jugar de la misma forma que lo haga Bielsa, obviamente el resultado no va a ser el mismo. Tiene que jugar todos los detalles para llegar al primer nivel. No basta con querer tener un equipo bielcista. Hay formas mil diferentes de jugar. El tema es que estuvimos tan acostumbrados a entrenadores ratones, que es muy diferente a ser entrenador defensivo, entrenadores ratones, que lo único que hacían era poner los 11 jugadores en el arco y esperar no perder, que vino un entrenador que nos entregó algo distinto y creemos que esa es la única solución para salir a ganar en el exterior. Y no, también un entrenador defensivo puede ser triunfador, pero para trabajar en defensa necesitas meses de trabajo. Es muy diferente pararte el bus adelante del arco que ser un equipo mecanizadamente defensivo. Un poco, estoy mirando la hora, creo que estamos bien de tiempo, nos quedan un poco más de 15 minutos. Que te quiero llevar una pregunta para terminar este especial EAH, pero antes de esta pregunta te quiero hacer algo que nos va a dar pie para llegar a eso. ¿Crees que todo lo que recibimos como negativo desde el lado argentino, porque hasta el día de hoy tú mencionaste que en muchos lugares del mundo hay escuelas de conocimiento futbolero o por ahí escuelas de nociones futbolísticas que son en base a desarrollo o en base a resultados? En este caso, tomándonos de nuestros vecinos argentinos, están los bilardistas, están los menotistas. El menotismo es el fútbol champán, el bilardismo es el fútbol con qué sé yo, con el clavo para pincharte los córner. Y hay gente que no le gustó ser campeón del mundo el 86, salvo por la genialidad de Diego Maradona, y hay otra gente que se quedó en el 78 celebrando el tiki-tiki de Menotti. En Chile no hay este debate, en Chile no se habla mucho de fútbol. Nosotros por ahí lo podemos plantear, yo me considero bielcista, no porque adule en la buena y en la mala a Marcelo Bielsa como entrenador, sino que estamos hablando un poco de eso, es lo que nos dejó, es lo que nos impregnó él como entrenador. Él nos dio una mirada para los que siempre estamos acostumbrados a escuchar a llorar a Pedro Carcuro, eliminación tras eliminación. Él nos enseñó a que realmente no levantando una copa se puede ganar. Se puede ir a ganar de visita a Colombia, se puede ir a ganar de visita a Argentina. No le ganamos a Argentina de visita, pero estoy dando ejemplos. Se puede ir a empatar, en este caso, a Uruguay en el Centenario. Se puede ir a ganar de visita al Defensores del Chaco. Se puede, el chileno puede, después de 30, 40 años pudo. Pero está la otra vereda también del título, que es Jorge Sampaoli. Un tipo que como persona es un asco, un tipo que como director técnico por ahí tiene muchas carencias, no solamente desde el lenguaje, porque él era imitador de Bielsa también en su verborrea, sino que desde cómo él comunicaba en una conferencia de prensa algunas nociones de fútbol. Por ahí la gente que se baja los pantalones con la Copa Sudamericana de la Universidad de Chile está en todo su derecho, no los vamos a interpelar ahora. Pero para ti, y esta es la pregunta que te quiero hacer, ¿qué pesa más? ¿El legado de Marcelo Bielsa, que no ganó nada con Chile, pero nos llevó a un mundial, nos dejó segundos en una clasificatoria de todos contra todos de 18 partidos? ¿O pesa más la Copa América de Sampaoli, que se fue como una rata de Chile,
autorrefiriéndose como rehén, alegando obviamente una indemnización económica, pero que nos dejó una Copa América para mí llena de asteriscos por el grupo que le tocó a Chile. Jugó con México clase C, jugó con Ecuador, jugó con Bolivia, después le ganó a Uruguay con una jugada muy polémica, una acción polémica de Mauricio Isla, le ganamos a Perú, que los tenemos de hijo, y luego empatamos una final que ganamos a penales frente a Argentina. ¿Qué pesa más para ti? El legado de Bielsa, sin lugar a dudas. O sea, no, eso no significa para nada que estoy minimizando la Copa América, pero la Copa América, en virtud de todo lo que se fue trabajando desde el comienzo de la era Bielsa, terminaba siendo una obligación lograrla. Y creo que no estoy siendo exagerado si te decía que no salir campeón en esa Copa era un fracaso. Eh, Hizo lo que tenía que hacer Sampaoli y muy bien hecho. Con asteriscos propios, obvio, porque, bueno, lo que dices tú, el grupo, el partido con Uruguay, etcétera. El hecho que también que siempre me va a quedar ese sabor amargo de no gritar un gol en una final. Se da ese pequeño detalle. Y además, creo que el legado también de lo que va dejando Bielsa, que para mí es superior a Sampaoli, es que los hechos, los actos, las palabras y los resultados eh, te mostraban a un Bielsa enfocado absolutamente en su objetivo. A lo mejor no tuvo un título, no tuvo la posibilidad de jugar una Copa América, no tuvo la posibilidad de llegar ni siquiera de pelear el partido de octavo de final. Fue muy categórica la derrota con Brasil en Sudáfrica, pero tú ves la película entera y tú decías, tienes a un hombre absolutamente enfocado en su trabajo. Creo que Sampaoli, incluso más allá de su asterisco de la Copa, que siempre lo van a tener todos los locales, pero al menos la ganó siendo local, cosa que no han logrado los otros países. Eh, para mí Sampaoli pierde el foco incluso antes del Mundial. Creo que después del partido con Alemania en Stuttgart, para mí uno de los mejores partidos que he visto de la selección en la historia, aún siendo una derrota, aún siendo un amistoso. Ahí ya él ve que el mundo estaba hablando de él y se desenfoca y toma al final la selección como su válvula de escape hacia el fútbol europeo, como decir, oye, yo gano esto y de acá me voy a Europa. Usó a la selección de trampolín en todo ese tiempo. Creo que por ahí pierde el foco y pierde la posibilidad de haber generado un legado propio. Y qué mejor ejemplo de la forma en que se va, pues arrancando como una rata. Bueno, comunidad futbolera, hoy día quisimos irrumpir al aire. Teníamos muchas ganas de poder estar en contacto con ustedes. Obviamente no hay una cobertura por la contingencia de salud que nos azota como chilenos, pero también a todo el mundo. El fútbol está totalmente detenido en todo el planeta. Obviamente en Antofagasta no hay entrenamientos, no hay cobertura de equipo grande de nuestra parte, pero sí hay mucho debate, hay mucho que podemos comentar e incluso compartir junto a ustedes, y estaremos intentando toda esta semana y las semanas que vengan de aislamiento por preventivo o de cuarentena. Para los que están por ahí con algunos síntomas, tampoco se preocupen, se tienen que cuidar. Esto no es tener, qué sé yo, algo terminal. Simplemente hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy riguroso, hay que mantener siempre todas las recomendaciones al pie de la letra para que estemos a salvo, para que nuestra salud no se vea comprometida. Y por mientras, nosotros estaremos saliendo al aire con algunos temas como el de hoy, hablando de Marcelo Bielsa. ¿A raíz de qué? A raíz de, obviamente, de mucha red social que lo ha recordado en esta época donde muchos tienen que rellenar. Y qué mejor que rellenar con el pasado exitoso. No nos vamos a poner a hablar de Luis Santibáñez o de Nelson Acosta, porque realmente no están a la altura nuestra ni de ustedes, sino que realmente hablar de gente que ha hecho historia en el fútbol chileno y obviamente a raíz de éxitos deportivos con la selección, con la camiseta que en el fondo, al final de todo, nos representa. Sí, y para eso estamos nosotros, para
a través del archivo y la memoria hablar del fútbol que queremos ver. El disparador el día de hoy fue Marcelo Bielsa por todas las transmisiones que hizo el CDF durante el fin de semana, pero aquí en este momento en que estamos todos, como dices tú, sea un aislamiento preventivo, sea una cuarentena, acompañarlo para hablar, para debatir de fútbol. Hay mucha historia, mucho tema que podemos debatir y vamos a estar acá dispuestos siempre al ruedo para acompañar a toda la gente en un momento jodido, pero mientras se pueda hacer compañía, sea persona, no puede ser personal ahora, pero de este modo aquí vamos a estar como estamos hablando. Bueno, para mañana seguramente vamos a preparar algo, ¿no, Marcelo? Sí, sí, nosotros, bueno, quienes nos siguen saben que ¿cómo se llama? Aquí no hay pauta. Bueno, yo me quedé con ganas de hablar de la persona que se vanaglorió con traer a Marcelo Bielsa, con Harold May Nichols. Por ahí el disparador, y hacemos una continuación para mañana para hablar de este dirigente chileno que por ahí no mucha gente lo conoce, salvo porque trajo a Marcelo Bielsa. Es un logro, quién sabe, para algunos sí, para mí no. La idea es que nos entretengamos, comunidad futbolera, somos un medio de prensa independiente, partidario, nos gusta Club Deportes Antofagasta, hablamos de la selección chilena, pero también tenemos mucho fútbol adentro nuestro. Y por eso nuestro lema, el fútbol que queremos ver, porque junto a ustedes, entre nosotros, estaremos armando debate, armando disparadores para proponerles temas en estas noches de aislamiento, como dijo Marcelo, en estas noches de cuarentena por ahí, si tienen algún síntoma negativo. La idea es que ustedes estén tranquilos, relajados y según vuestra agenda pueden ver en vivo nuestros espacios, nuestros especiales EAH y si no, lo pueden ver en diferido en nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal youtube.com/EAH, donde en algunos minutos más, en algún ratito más estaremos compartiendo este vivo. Marcelo, te quiero mandar un abrazo, te extrañaba mucho, hermano, ojalá que esta semana sea muy productiva en lo que sea contingente futbolero, para ir armando temas y para ir obviamente entreteniendo a nuestra gente, a toda la comunidad futbolera del Puma, pero también del fútbol en todo Chile y el mundo. Así pues, Marce, un agrado siempre volver a hacerlo vivo, un saludo a toda la gente, a mantener la calma, a cuidarse. Es un virus extraño lo que estamos viviendo, es una situación extraña, pero hoy lo que hay que... No hay forma más, creo que ha sido una situación tan jodida en el mundo, pero encuentro una solución de las más simples, que es quedarse en casa cuidando a los suyos. Aquí lo peor no es la letalidad, sino que la propagación, así que podemos colaborar de una forma muy fácil para cuidarnos entre todos y para entretenerse dentro de ese cuidado. Aquí vamos a estar nosotros disponibles, así que un abrazo a todos. Bueno, comunidad futbolera, nos estamos viendo el día de mañana. Por ahí si nos calentamos, si queremos salir o irrumpir al aire en cualquier horario, ustedes nos van a poder pinchar, seguramente les van a avisar desde su dispositivo móvil que estamos al aire, pero para mañana la idea es juntarnos nuevamente a las 10 de la noche para hablar de otros temas correspondientes a lo que más nos gusta hacer o lo que más nos gusta hablar, que es del fútbol. Ojalá que tengan una buena noche, que tengan un buen descanso, que siga una buena semana para todos y para todas, y nos estaremos viendo. Cuídense mucho y no se olviden, si es que se perdieron este especial EAH en vivo junto a nosotros, lo tendrán en un ratito más en nuestro canal de YouTube, youtube.com/EAH, donde nos pueden seguir, donde pueden interiorizarse de muchas otras cosas, tanto del Puma como también otros episodios de entrevistas y, por qué no, especiales que hemos hecho durante toda nuestra larga data, ya llevamos 3 años, llevándoles el fútbol que ustedes quieren ver, supongo, a vuestras pantallas. Cuídense mucho, chao, chao. Chao, Marcelo, gracias por todo y mañana nos vemos. Chao, chao.